me hagan preguntas si tienen algunas dudas. Les recuerdo que mañana, después del cierre del mercado, tienen que entregar la primer cartera de inversión. Entregan una por grupo, me la mandan por mail. Recuerden que tienen que invertir 10 millones de pesos. Tienen un mínimo de inversión de 5% de la cartera en acciones, 5% de la cartera en opciones, 5% de la cartera en CDRs y 5% de la cartera en bonos. El restante 80% lo pueden distribuir entre esos 4 tipos de activos como ustedes lo deseen. Tengan en cuenta que al precio de adquisición de los distintos activos tienen que sumarle la comisión que cobra la sociedad de bolsa y que por lo menos una vez al mes tienen que hacer una modificación en la cartera y volver a mandármela por mail. ¿Cuál es el límite de tiempo para entregar? Hasta el sábado o hasta el lunes a las 9 de la mañana es lo mismo. Ok, perfecto, muy amable, gracias. Porque mañana hasta las 5 de la tarde, bueno, pueden tener pensada la cartera, pero hasta mañana a las 5 de la tarde que cierra el mercado no van a tener los precios para evaluarla. Perfecto. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, obvio. Que no tiene que ver con este tema, sino sí con inversiones. Le pregunto porque estamos viendo inversiones, me quedó un tema que no lo puedo aclarar por ningún lado, y seguramente Sí. usted sí lo podrá hacer. Es con respecto al criterio de evaluación de una inversión. Uno de los criterios más utilizados es el BAM, ¿sí? Cuya Sí, aplicación depende de un flujo de fondo neto y una tasa de corte, y tiene una relación sí. ligada a la TIR. Entonces la pregunta sería, si cambia o cuando cambia la tasa de corte, ¿por qué no se modifica la TIR? Porque son dos cosas distintas. Cuando cambia la tasa de corte, para evaluar qué activo. ¿Estás hablando de un bono? No, estamos hablando de una inversión, un proyecto de inversión. Porque la TIR de un bono es, es la tasa que iguala los flujos de fondos positivos con los flujos de fondos negativos de un proyecto de inversión. Hoy vamos a empezar a ver el proyecto de inversión. Es independiente de la tasa de corte, y la tasa de corte lo que te calcula es el valor presente. La TIR siempre es la misma, no importa cuál sea la tasa de corte. Si la tasa de corte sube o baja, cuando la compares con la TIR, te va a modificar tal vez la decisión de invertir o no, de acuerdo a si el BAN es mayor o menor a 0, o si la tasa de corte es mayor o menor a TIR. La TIR del proyecto es única, independientemente de la tasa de corte. Perfecto, gracias. Ahora lo vamos a ver. Primero vamos a terminar con el trabajo práctico de bonos y después vamos a empezar con proyectos de inversión. Tengo una pregunta, perdón. Nosotros el trabajo práctico de bonos lo entramos por el campus, no por mail, ¿está bien? Sí. Ah, ok. Pero el del portafolio es por mail. Sí. Listo, perfecto, gracias. Sí, porque me resulta más fácil después para bajarlos y tenerlos guardados para poder comparar la evolución de la cartera. Me resulta más difícil bajarlos del campus, los archivos. Nada más que por eso. Verlos veo en los dos lados. Los que me los mandaron por mail, les contesté, he recibido, y los que lo pusieron por campus no les contesté, pero los vi a todos. Es la única diferencia. Que por mail les puedo contestar que lo recibí, nada más. Bueno, vamos a ver, ¿tiene alguna otra pregunta? Si no, empezamos primero con la resolución del trabajo práctico de los ejercicios de bonos para después empezar con proyectos de inversión. Profe, le hago una consulta. Sí. En el trabajo práctico de la cartera de inversión,
obligaciones negociables se puede, porque en la consigna dice títulos públicos nacionales y títulos públicos provinciales, pero obligaciones negociables no sé si se puede. No, porque obligaciones negociables es deuda privada. Por eso, entonces no. No. Ok. Gracias. No lo incluimos porque muchas veces no tienen cotización en el mercado secundario las obligaciones negociables. Entonces, cuando las quieran valuar o las quieran vender, no van a encontrar precio. O si las quieren vender, hay mucho spread, como no son muy líquidas, hay mucho spread entre el precio de compra y el precio de venta y van a terminar teniendo pérdida en la venta. Por eso elegimos los activos que sean más líquidos, para que no haya tanto spread entre el precio de compra y el precio de venta y para que encuentren precio. Ok. Generalmente las obligaciones negociables, los inversores se la quedan hasta el vencimiento. Tienen bueno, depende de la emisión, son 12 meses, 18 meses, 24 meses, y generalmente las adquieren los inversores institucionales en la licitación. Entonces por eso después no hay tanto mercado secundario. Por eso no las incluimos. Claro, Pero hay pocos compradores y pocos vendedores en el mercado secundario. Sí, porque te repito, generalmente los que compran obligaciones negociables son inversores institucionales que se las quedan en la cartera hasta el vencimiento. Okay. Por eso es que después no hay tanto precio para salir o sea, para vender, y cuando uno quiere comprar tampoco encuentra tantos nominales, tantas cantidades para comprar. Conceptualmente, la forma de evaluar una obligación negociable es la misma que la que vimos para evaluar un bono, porque la única diferencia es que uno es deuda pública y otro es deuda privada, pero el concepto es el mismo. Siempre para evaluar el activo es el flujo de fondos descontados. Lo vamos a ver también en acciones. El precio teórico de una acción es el precio en el futuro traído a valores de hoy, o sea, descontado, y los dividendos que pensamos cobrar. A diferencia de un bono, que por eso los bonos se llaman renta fija, porque nosotros ya sabemos cuándo vamos a cobrar el cupón y cuándo va a pagar la amortización del capital y cuándo va a vencer. Las acciones se llaman renta variable porque no sabemos, no tienen vencimiento y no sabemos cuándo va a pagar dividendo ni de cuánto va a ser el dividendo. Pero el dividendo y el precio futuro, la apreciación de capital que nosotros podemos esperar en el precio de una acción, ambos conceptos es lo que es el flujo de fondos que va a generar la acción o que esperemos que genere la acción. La descontamos por la tasa de corte o por la descontamos por la tasa de corte y ese es el precio teórico que calculamos. También para saber si una acción está cara o barata en el mercado. Pero conceptualmente la evaluación de un activo financiero es siempre el mismo. Es el flujo de fondos descontado que genera el activo. Se llame proyecto de inversión, se llame bonos, se llame acciones o se llame sistema de amortización de préstamo. Siempre el concepto es el mismo en finanzas. Claro. En base a eso te sirve para tomar una decisión de compra o de venta. Exacto. Sí, igual para vender, o sea, ya puedes tomar la decisión,
comparando cuál es el precio al cual compraste y a partir de ahí venderlo. Cuando vos calculás un precio teórico, puede ser que el precio teórico sea más caro o más barato que el precio del mercado, pero si vos ya lo compraste más barato y querés hacer una toma de ganancia, lo vendés igual, independientemente del precio teórico. Tal vez el precio teórico te sirve más para comprarlo, para saber si está caro o barato en el mercado. Pero sí, podés calcularlo para ambas decisiones. En el caso puntual de este trabajo práctico, cuando desean comprar o vender un activo, primero va a ser porque tal vez el precio del activo cayó mucho y están por debajo del 5%, entonces tienen que comprar para llegar al mínimo del 5%, o porque deciden hacer toma de ganancia, o porque se dan cuenta que un determinado activo es el que ahora está teniendo mayor apreciación y les conviene cargar más la cartera con ese activo. Piensen que ahora en los últimos días, ¿qué pasó con el dólar? Ha vuelto a subir. Subió. Entonces, bueno, en base a eso, busquen activos donde puedan obtener un beneficio por el movimiento del dólar, por ejemplo. En base a eso, así como usted menciona de las obligaciones negociables que no tienen liquidez, hay algunos CDRs que no son, digamos, tan, por así decirlo, voluminosos o conocidos, que también puede llegar a pasar la misma situación. Sí. Un CDR que no tenga mucho movimiento. Digamos, también conviene quizás buscar no ir con alguno digamos, o muy nuevo, o que no haya mucho volumen de compra y de venta. Por el spread o porque si lo querés vender tampoco quizás lo terminás vendiendo a un precio mucho menor. Exacto. Bueno, lo mismo con las acciones. Tenés las acciones del Merval, que son las acciones más líquidas. Si después se van al panel general, les va a pasar lo mismo con la liquidez. Muchas no tienen, hay muchas acciones del panel general que no cotizan, o que no cotizan por mucho tiempo, porque no tienen mucho volumen. Lo que hace un portfolio, tanto en un fondo común de inversión, como en una aseguradora o un gerente financiero en una empresa, es cuando está armando una cartera de inversión, una de las cosas que mira es la liquidez del activo. Ustedes piensen que además de querer buscar una rentabilidad, cuando se toma la decisión de qué invertir, también necesitas que el activo sea líquido, porque si necesitas la liquidez para enfrentar un determinado pago, por ejemplo, las aseguradoras, todo lo que le cobran todos los meses a los asegurados, lo invierten. Pero cuando después hay un siniestro, necesitan la plata líquida. Entonces necesitan, para pagar el siniestro del asegurado, entonces necesitan tener activos que puedan venderse para poder pagarle al asegurado. Lo mismo un gerente financiero. La plata que no se utiliza para la operatoria de la empresa, lo invierte. Pero si después necesitan pagar sueldos o necesitan pagar bienes de capital, necesitan activos que sean lo suficientemente líquidos para poder venderlos y poder afrontar los pagos que necesita la empresa. Entonces no solamente es mirar la rentabilidad o la TIR de un bono o si paga o no dividendos una acción, sino también mirar que sea líquido. Eso es lo que hace un portfolio.
además de tratar de elegir los mejores activos, es que sean líquidos, porque si no los podés vender cuando necesitas la liquidez, no te sirve de nada. Y es más, si los activos son un poco líquidos, cuando los quieras vender, seguramente te va a generar una pérdida, porque vas a tener que bajar mucho el precio para poder hacerte la liquidez, para encontrar a alguien que los quiera comprar, esos activos, y poder hacerte la liquidez. Entonces vas a terminar teniendo menos plata que antes de realizar la inversión. Así que es un factor importante la liquidez a tener en cuenta. Lo mismo para mirar con los bonos y eso. Además de mirar el riesgo del emisor, porque no es lo mismo comprar un bono del gobierno nacional o un bono de la ciudad de Buenos Aires o un bono de la provincia de Buenos Aires que comprarle un bono a la provincia de Chaco. El riesgo del emisor es distinto. El de la provincia de Chaco que el de la provincia de Buenos Aires o el gobierno nacional. También tengan en cuenta que el gobierno nacional es el que emite pesos y el que puede tomar dólares del Banco Central. Entonces también el riesgo de emisiones es menor. Hace muchos años, cuando empezó el primer cepo, el gobierno de Chaco tenía que pagar un cupón de un bono que había emitido en dólares, y el Banco Central, cuando le quiso comprar los dólares al Banco Central, el Banco Central se los denegó. Y tuvo que juntarse con los acreedores y arreglar que le pagaba el equivalente en pesos. Y como ya teníamos el cepo, había desdoblamiento cambiario, y la provincia del Chaco pagaba la cotización oficial, que era distinta de la cotización del paralelo. No había tanta diferencia porque estábamos hablando un precio de un oficial del 8 contra un paralelo del 13. O sea, en valores absolutos tenía 5 pesos de diferencia, no como ahora que hay 80. En cambio, el gobierno nacional, cuando necesita pagar un cupón en dólares, el Banco Central es más difícil que le diga que no se los vende los dólares. Todas esas cuestiones son las que tienen que tener en cuenta para elegir el activo, en el caso de los bonos, ¿no? ¿Qué emisor es menos riesgoso? También por eso los bonos que emite la provincia de Chaco son menos líquidos y hay más spread entre el precio de compra y precio de venta que los bonos que emite el gobierno nacional o el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A su vez, también tienen para elegir si son en pesos a tasa fija, si ajustan por ser, o sea, se ajustan por inflación. Otra de las cuestiones que tienen que tener en cuenta con la expectativa de inflación que hay de acá en adelante, si les conviene comprar bonos que ajustan por ser, o los bonos, por ejemplo, Dollar Link, que son bonos en pesos y te pagan la devaluación del tipo de cambio oficial. De acá a noviembre hay distintas expectativas de tipo de cambio o de inflación o qué es lo que puede llegar a pasar. Eso es lo que les va a permitir elegir, por lo menos empezar a elegir intuitivamente qué instrumento es mejor para que la cartera que armen sea más rentable. También recuerden que los CDRs son en pesos, pero están atados al tipo de cambio. Independientemente de qué empresa puedan elegir, que sea Coca-Cola, Walmart, Pfizer, Apple, Mercado Libre, Globant, tienen la apreciación o depreciación del activo subyacente que cotiza afuera, o el tipo de actividad que realiza la empresa, y también el tipo de cambio.
No sé si contesté tu pregunta. Sí. Perfecto, profe. Muchas gracias. Jani, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, en el trabajo práctico que nosotros tenemos que entregar, una de las preguntas es, bueno, viste que si una inversión, nada, como que vos tenés el objetivo de recuperar los fondos invertidos y lograr un beneficio sin que te importe la tasa de rentabilidad. Entonces mi pregunta es la siguiente. Obviamente la tasa de rentabilidad puede ser positiva o negativa porque son los costos y ganancias que tenés de operar. Pero en realidad, ¿esta tasa incluye el nivel de volatilidad que vos querés como cliente o no lo tiene en cuenta? Porque también sería un costo. ¿Qué tan dispuesto estás vos al riesgo? ¿O estoy pensándolo mal? ¿De qué me estás hablando? ¿De De la un tasa de práctico? rentabilidad. ¿Qué, perdón? No. ¿Es un práctico del profesor Barreda? Sí, es un TP. Espera que lo busco. Es el número 6. Si necesitas, si no, te lo mando por mail ahora. No, estoy acá en la página, tengo el campus abierto. Sí, por las dudas, claro, no quiero que me digas la respuesta, solamente quiero entender lo de la tasa de rentabilidad. Sería, o sea, el trabajo es primero un verdadero o falso y después un ejercicio. Mi pregunta es del verdadero o falso, que es el primer ejercicio, el primer ítem, que dice como que no importa la tasa de rentabilidad. Sí, para que lo estoy abriendo. Espera, una inversión es una aplicación de recursos efectuada con esa. Sí, esa. Una inversión es una aplicación de recursos efectuada con el propósito de obtener ingresos futuros que permitan recuperar los fondos invertidos y lograr un beneficio sin importar la tasa de rentabilidad. Sí, ahí está. Y entonces tu pregunta es... Mi pregunta es, bueno, lo primero, claramente la tasa de rentabilidad es la que considera ganancias como también costos, ¿o no? Sí, acá yo entiendo la tasa de rentabilidad como la TIR. Porque viste que vos tenés la TR y la TIR. Entonces yo acá la pienso como la TIR, no como la TR. Yo lo interpreto como la TIR. Igual, además de verdadero o falso, me imagino que tengan que justificar. Sí, pero acá ya empieza con tasa de Fisher y todo eso. Yo aclararía que si interpretás a la tasa de rentabilidad como TIR, si esta afirmación es verdadera o falsa, ¿por qué? O sea, Perfecto. en estos verdaderos o falsos, acá justo ya empieza. Bueno, les recomendaría primero escuchar la clase de hoy que les va a servir para hacer este verdadero o falso. No hay en los verdaderos o falsos no hay una única respuesta. Siempre depende de la justificación que ustedes dan. Ok, perfecto entonces. Pero bueno, la tasa de rentabilidad no es la TR, es la TIR. Genial. Eso es lo que interpreto yo, porque después tenés la tasa de rentabilidad contable, que es un método para evaluar proyectos de inversión. Acá cuando dice la pregunta 3, está basada en los balances proyectados, cuyo reflejo de la realidad con la creación de valor. Nos quedan 10 minutos, nos volvemos a conectar. En los proyectos de inversión, la creación de valor se mide a través de sus flujos de fondos y los métodos tradicionales de evaluación sin importar si los activos son tangibles o intangibles. Ahí está. Sí, todos justifiquen por qué. Lo importante es la justificación. Perfecto, gracias, Jani. Profe, Sí. ¿la tasa de corte no representa la rentabilidad que exige el inversionista? La tasa de corte Sí. es la rentabilidad. Con respecto a ese punto. Es la rentabilidad mínima que vos le exigís a la inversión o al activo que estás evaluando. Es el costo de oportunidad, no es la rentabilidad del activo o del proyecto que vos estás evaluando. La rentabilidad del proyecto o del activo que estás evaluando es la TIR. La tasa de corte es la rentabilidad mínima exigida. Si la tasa de corte es la rentabilidad de un activo o un proyecto de riesgo equivalente.
Si nosotros estamos evaluando no sé, un determinado proyecto o un determinado activo que tiene un riesgo equivalente a un plazo fijo. Lo mínimo que le exigís a este activo o a este proyecto es que te rinda lo mismo que un plazo fijo. Si no te rinde como mínimo lo que te rinde un plazo fijo, vas a hacer el plazo fijo y no haces este proyecto de inversión o no invertirse en este determinado activo. Esa es la tasa de corte, el costo de oportunidad. En cambio, la tasa de rentabilidad o el índice de rentabilidad es un método de evaluación de proyectos de inversión. Todo depende, a veces se llama, también por las traducciones se llaman las cosas de distinta manera. Yo tasa de rentabilidad ahí lo interpreto como TIR, pero a lo mejor el profesor se está refiriendo al índice de rentabilidad, que es un método de evaluación de proyectos de inversión. Por eso les pido que aclaren bien, según la interpretación. Porque el método de evaluación de proyectos de inversión de índice de rentabilidad, que compara los flujos de fondos descontados del proyecto con la inversión inicial, y si es mayor o menor a 1 va a convenir realizar el proyecto o no. Y la TIR es la tasa de interés que iguala los flujos de fondos positivos del proyecto con los flujos de fondos negativos. Y se la compara con la tasa de corte para saber si conviene realizar o no el proyecto de inversión. Por eso es que conviene siempre aclarar cuando están justificando qué es lo que ustedes interpretan. No sé si respondí tu pregunta. Sí, perfecto, gracias. Profe, ¿puedo hacer una consulta más del trabajo práctico? Sí. ¿El trabajo práctico de la cartera? De la cartera, sí. En la consigna dice títulos públicos provinciales. Yo estuve buscando y no encontré uno, o lo estoy buscando mal, o no sé. ¿Cuál podría ser algún ejemplo de un título público provincial? ¿O no es necesario? Con poner uno nacional ya está. No, con poner uno nacional ya está. Ah, porque en la consigna hay como ítems y aparece título público nacional y otro ítem abajo, título público provincial. El provincial no es necesario, digamos, si ponemos uno nacional. No, por ejemplo, AL30. AL30 es nacional. Por eso, si pongo AL30 no hace falta que ponga uno provincial. Exacto. Ah, listo, esa era mi pregunta. Perfecto. Gracias. Igual, lo mismo, creo que se los dije la primer clase. Ustedes tienen que invertir el 5% de la cartera en estos 4 activos como mínimo, o sea, 500.000 pesos. Ustedes, ese 5% de la cartera como mínimo, o lo que decían invertir en cada tipo de activo, puede ser en un solo activo o en muchos. Por ejemplo, no sé, en acciones. Pueden decidir comprar todas acciones de Cablevisión, no sé. O pueden elegir comprar acciones de Cablevisión, de Aluar, de Banco Macro y de Banco Francés. Lo mismo en CDRs. Pueden comprar todos CDRs de Mercado Libre. Eso también, la diversificación dentro del tipo de activo también es una decisión que tienen que tomar ustedes. No solamente tienen que decidir en qué tipo de activo, cuál es la participación por tipo de activo, sino dentro de cada tipo de activo, cuántos activos ustedes eligen. Si querés tener una sola acción, un solo CDR, una sola opción y un solo título público, podés. Es parte de la estrategia. Y después cuando tengan que vender, pueden elegir vender una parte. Vamos a suponer que eligen 50% de la cartera en CDRs. Compran 5 millones de pesos
de Mercado Libre. Después pueden decidir vender los 5 millones y comprar otro CDR, o vender una parte y tener invertido el 50% de la cartera en 2 CDRs o en 3 CDRs. Eso, ustedes lo único que tienen que cumplir es que siempre toda la plata tiene que estar invertida y que como mínimo tienen un 5% de la cartera, o sea, 500.000 pesos en cada uno de estos tipos de activos. Después, ¿qué activo eligen dentro de cada tipo de activo? Depende de ustedes. ¿Cuál y cuántos? Ok. No sé si contesté tu pregunta. Y, profe, una consulta más. Sí. Usted pone la tasa efectiva anual. Si la pasamos a mensual y hacemos la fórmula de capital y lo elevamos a la 2 porque son 2 meses, nos da la cantidad de pesos que nos estaría rindiendo esa tasa efectiva anual que es el objetivo del trabajo. En este caso da 11 millones y algo, me parece. Con llegar a eso, digamos, ese es nuestro objetivo para conseguir los 20 puntos. Exacto, vamos a suponer, ustedes van a, como tienen que entregar después, la última cartera va a estar evaluada el 30 de noviembre, la rentabilidad que obtengan va a ser bimestral. Eso que es la efectiva, porque es la directa. Eso lo elevan directamente a las 6. Vamos a suponer que ustedes, los hago acá, invierten, espera, ¿ven el Excel? No se los compartí, ¿no? ¿Se los compartí el Excel? No, No. no sé. No. Igual ahora se corta, si querés nos volvemos a conectar. Sí. Espera, está. Ahora sí. 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 1, 2, 3, 4, 5, 7, ahí está. Acá tienen 10 millones los que invierten. Y vamos a poner que encontraron, al final de la cartera del 30 de noviembre, la evalúan y tienen 12 millones. La rentabilidad esto elevado a la 2. Me habían dicho la otra vez, ¿era alt? ¿Cuánto la ponencia? Me habían dicho algunos de ustedes. Pues estoy con una computadora que no es mía y siempre me pasa lo mismo. Ahí le digo, no sé qué. El que está al lado de la ñ, creo. Va, yo lo tengo ahí. Alt 253, me parece. Ah, no. Alt ese es el doble. GR y el que está al lado de la ñ. Este es el cuadrado. Ah, bueno, ahí está elevado, me salió el cuadrado. Menos 1, a ver, 0. No.
de, no sé, de otra acción. Eso se pueden meter en la página del Instituto Argentino del Mercado de Capitales y ven la liquidez, la volatilidad que tiene cada uno de los activos y ven el volumen promedio diario que tiene operado cada activo, como para tener más herramientas para elegir en qué activo invertir. No quiere decir que la historia se repita, pero bueno, por lo menos les da una idea de las características de cada uno de los activos, ¿no? Lo mismo si eligen opciones call o opciones put, opciones de compra o opciones de venta, también unas son más líquidas que otras. Pero eso pueden tener que por un tipo de activo pierdan muchísimo, pero lo compensan con otro tipo de activo. Así que no es tan difícil. Si piensen, no sé, que bueno, justo les va a tocar, tal vez hay una estrategia de acá al 14 de noviembre, antes de las elecciones, ustedes piensan que de acá al 14 de noviembre el gobierno va a tratar de no devaluar, de mantener el tipo de cambio, va a tratar de, no sé, va a hacer acuerdos de precios para que la inflación no suba. Igual para mí Pero eso es no imposible. funciona. Porque si va a... No, perdón, es Mili que está O sea, si va a seguir está en su clase de facultad. emitiendo, Ay, me mute, ay, me mute. va a seguir, o sea, la inflación va a seguir subiendo. No, Exacto, pero a veces el efecto no se ve tan inmediato. La emisión genera inflación, pero a veces se ve 5 o 6 meses más tarde eso. Tiene rezagos. Claro, o sea, totalmente. O incluso el gobierno puede de acá al 14 de noviembre mantener el tipo de cambio o seguir devaluando el tipo de cambio al 1% mensual, y el 15 de noviembre te hace una devaluación de un solo día del 30%, como ha hecho. Y ahí con ese salto del tipo de cambio se mueven inmediatamente todos los precios de los activos. Entonces puede ser que el 15 de noviembre tengan que salir a vender o hacer toma de ganancia, porque si tienen muchos activos atados al tipo de cambio y el tipo de cambio salta discrecionalmente en un día 30%, no es lo mismo que vaya llevando de a poquito a que, viste, como en Argentina te hacen esos saltos de un solo día, ya pasó con todos los gobiernos, con el de Macri, con el de Cristina, que te van manteniendo fijo el tipo de cambio y en un día te pega un salto del 25, 30, 40%. Entonces tal vez hay una estrategia preelecciones y después de las elecciones, que le quedan 2 semanas todavía de tener la cartera invertida, la estrategia tiene que cambiar. Profe, pero si siguen emitiendo, o sea, para controlar la inflación supuestamente, cuando llegue, ¿en qué momento van a dejar de emitir? Porque cuando dejen de emitir se va a ir todo al cielo, pero, o sea, ¿cuánto podría ser el tope para que dejen de hacer emisión, que lo único que hace es generar más inflación? Y el tope es una hiperinflación. Para mí no ok. es tope. O sea, mientras vos sigas teniendo un agujero en divisas, vos vas a seguir emitiendo porque demuestra lo que cuenta la historia. Les chupa un huevo, siempre les chupó un huevo llegar hasta la inflación. Para mí, esto igual para mí es una conversación mega personal, porque también depende de cómo lo veas. Hay gente que te va a decir, no, bueno, se van a concientizar y van a dejar de emitir, cosa que para mí no va a pasar. Yo creo que esto se va a producir hasta que pase, como pasó en la época de Menem, que llegó un tipo que privatizó todo, tuvo sí una entrada de dólares, y bueno, terminó básicamente de un día para otro con la hiperinflación. Obviamente no fue literalmente así, ¿no? Pero yo no creo que dejen de emitir porque lleguen a un tope. Yo creo que hasta que no haya un respaldo dolarizado, o sea, vas a ver a Magín Guzmán que le va a dar y dar y dar. Pero bueno, qué sé yo, también es como que depende de cómo lo veas vos. Bueno, por eso. Si uno espera
para tomar la decisión. A ver, vamos a suponer que no estamos hablando, acá en la materia son activos financieros, pero si uno espera que la inflación se descontrole, y no estamos hablando de activos financieros, yo cobro mi sueldo y me voy al supermercado y me estoqueo de mercadería. Porque sé que el mes que viene la leche, el kilo de yerba, galletitas, va a estar más caro. Entonces, cuando uno espera que haya una inflación más importante en el futuro, adelanta consumo, como para protegerte. Si vos te quedás con los pesos, si vos esperás una inflación o una devaluación del tipo de cambio, nadie se queda con los pesos. O comprás mercadería, o vas al supermercado y te estoqueás de mercadería, o vas al mercado cambiario y compras el bien que se llama dólar. Pero con el peso no te quedás. Eso es intuitivo. Uno en un proceso inflacionario o de devaluación no quiere quedarse con los pesos. Y eso es lo que hace que cuando vos te querés deshacer de los pesos lo más rápido posible y demandás otros bienes como mercadería o dólares, generás que esos bienes aumenten más de precio, porque vos el bien que no querés se llama peso argentino. Bueno, pero eso también se ve reflejado en las acciones, en los bonos, en todo activo que esté evaluado en pesos. Si hay más emisión de pesos, también hay más pesos, y quizás sube el precio de una acción no porque le haya ido bien a la empresa, sino porque hay inflación. O sea, se puede dar el caso, digo. Exacto. Vos no querés tener, hay muchos bienes en la economía. Un bien es el salario, otro bien es la mercadería, otro bien es el dólar. Si vos querés vos no querés tener pesos, te vas, por eso te digo, comprás dólares, vas al supermercado, cambiás de auto, comprás acciones, comprás bonos, comprás CDRs, comprás cualquier otro bien de la economía que no sea quedarte con los pesos en la mano. Y así acelerás el proceso, ¿no? Porque si el gobierno, el Banco Central, emite pesos y no hay demanda de pesos, nada más que por la ley de la oferta y la demanda, si hay un bien, que en este caso se llama peso argentino, y no tiene demanda y hay exceso de oferta, el precio cae. Igual, profe, no, o sea, la caída del precio del peso se refleja en la suba de otros precios de la economía, que se puede llamar leche, o se puede llamar dólar, o se puede llamar auto, sí, o se puede llamar el precio de una casa. Va a haber otro bien que va a aumentar de valor, porque el precio del peso cayó. Sin entrar en política, digamos, pero... Sí, no, por eso te digo, y esto pasó con todos los gobiernos. Claro, pero menos con el de Menem. El tema es cómo salís de alguna manera de esto, porque tampoco, porque uno dice, bueno, siempre emiten, pero tampoco podés decir, bueno, me endeudo y nada, lo único que hago es endeudarme. O sea, como que siempre hay que llegar a un equilibrio, pero como que nunca salimos, siempre estamos en el mismo problema. Bueno, durante la época del gobierno de Menem, independientemente del 1 a 1, porque era una mentira, porque 10.000 australes o un peso no equivalían a un dólar, el peso estaba apreciado, vos tenías que se achicó el tamaño del Estado vía las privatizaciones, y con eso se redujo el déficit fiscal, por un lado, y por el otro lado el Banco Central no podía emitir sin respaldo y no podía financiar al Tesoro.
El Tesoro Nacional, o sea, el Ministerio de Economía, es independiente o debería ser independiente del Banco Central. Entonces, el Tesoro, el gobierno, para financiarse durante la época de Menem, era vía impuestos o vía emisión de deuda. Y el Banco Central emitía $1 cuando le entraba $1. Claro, tener Entonces, respaldo de los fondos. ¿cómo? Tener respaldo del fondo, de su propio fondo. Exacto. Entonces, si todos los pesos que están en la economía circulando tienen que tener un respaldo de los dólares también que están en el Banco Central o que están circulando, le va a dar un tipo de cambio X, que no sé si es 200, 400 o cuál es ese tipo de cambio lo que llaman tipo de cambio de convertibilidad. Y por el otro lado tenés que achicar el déficit fiscal, porque el déficit fiscal es la contracara de la emisión. Pero bueno, el gobierno tiene que estar dispuesto Pero el problema a que tuvo achicar. Menem no fue el incremento del desempleo, con eso, digamos, haciendo eso, no tuvo un incremento importante del desempleo, pues justamente no había trabajo. Cayó, bueno, tenés también las dos caras de vos cuando ves la curva, cuando ustedes estudian en economía, la curva de Phillips, tenés la contracara de baja inflación, es el aumento del desempleo. Pero bueno, es todo un programa integral donde tenés que atraer inversiones para generar empleo. Hoy el precio del empleo, o sea, el salario en la Argentina, es re bajo. Si ustedes lo miran en términos de dólares, el salario promedio de la Argentina es No, sí, es vergonzoso. $200. Si Es vos, vergonzoso. claro, pero si yo fuese un empresario de argentino o de afuera, a mí me conviene. ¿Por qué, por ejemplo, los calls, cuando ustedes lo llaman de un call center, son de, no sé, de Centroamérica o de Camboya o de no sé dónde, o de India? Porque el asalariado de esos países es muy bajo en relación a un asalariado europeo. Si se darían las condiciones en Argentina, la seguridad jurídica, para empezar, la seguridad tributaria, la seguridad del tipo de cambio, para invertir, te conviene invertir en todo, abrir empresas y fábricas de todo, porque el salario es re bajo en Argentina. Claro, Un empleado de McDonald's en Estados Unidos gana 5 veces más de lo que ganamos nosotros. Estamos hablando de un empleado de McDonald's. Un empleado de McDonald's gana arriba de $1.000 por mes. Y el sueldo promedio de Argentina es $200. Lo que pasa es que no se dan todas las demás condiciones. Un empresario que tiene que evaluar un proyecto de inversión en Argentina no sabe cuál es la tasa de referencia, no sabe cuál es el tipo de cambio de referencia para evaluar el proyecto de inversión. O sea, no puede ni armar el flujo para poder decidir si conviene invertir en Argentina o no. Porque no puede evaluar las variables, no sabe cuál es la inflación, no sabe cuál es el tipo de cambio, claro, no sabe cuál es la tiene tasa de interés, no sabe la seguridad jurídica, no sabe la legislación tributaria. Entonces, o sea, como que se tienen que dar, si se darían todas esas cosas, aumentaría el empleo. Es digamos lo que pasó en el 2002, después de la devaluación. Había tanta mano de obra, el nivel de desempleo después del 2001 llegó como al 50%. Pero como había tanta capacidad ociosa en la economía y tanta mano de obra tan barata, enseguida se recuperó el nivel de empleo. Y no por lo que haya hecho ni Duhalde, ni Remes Lenikov, ni Néstor Kirchner, sino porque se dieron todas las condiciones de una soja a $600, capacidad ociosa, entrada de dólares,
tenías todavía el stock de capital de la década del 90, no había inflación y no había déficit fiscal. Durante muchos años del gobierno de Néstor Kirchner hubo lo que se llamaba superávit gemelos. Teníamos superávit de la balanza comercial y superávit fiscal. Bueno, convengamos que en ese proceso no hubo pago de deuda porque estaba en default. Sí, pero tuvo el beneficio, digamos, de que justamente tuvo las hojas a $600, o sea, si no, eso no existía. Claro, el campo O sea, fue el primer... es más, tomó mala decisión y por eso ya estamos como estamos, en realidad. Bueno, sí. Justamente Tenías... Exactamente, bien dicho. Coincido en 100, perdón, pero bueno, quería aportar eso. Gracias al compañero que lo dijo. Porque, a ver, lo que hizo fue, o sea, generar subsidio para la gente, al principio eso, o sea, como nosotros tenemos superávit, o sea, cubría, o sea, y no había déficit. Una vez que, o sea, vos generaste un presupuesto que tu subsidio, o sea, era mayor para todo el mundo, o sea, que el déficit, generaste totalmente un déficit, y cagaste, o sea, cagaste la economía para siempre. No, tal cual, pero bueno, viste que hay gente que piensa que fue mérito realmente del gobierno, no, de que justo fue una coincidencia porque tenías las tocamos hojas. fondo, esto pasó que tocamos fondo. O sea, y salimos gracias aparte al negocio que metió el campo en su momento y después se complicó, como siempre. Exacto. En el 2002 salimos gracias al campo, con las hojas 600, el campo, demandando mano de obra, maquinaria, y en el 2002 la gente del campo compró todos los departamentos de Capital Federal que valían $30.000, se los compró el campo. Y de ahí se reactivó la economía. Exactamente. O sea, es... El problema es cómo cambiar ahora lo que generaron, porque ahora generan una economía en la cual, o sea, se sustenta sobre los planes y es muy difícil, o sea, revertir eso. O sea, vos tenés una gran parte de la sociedad que está, o sea, se mantiene con eso y no tiene otra cosa. Y es más, los planes que generan, no sé, en provincias sí, por ejemplo, los planes sirven porque, por ejemplo, no sé, la gente por lo menos por el plan va y, no sé, te pinta una plaza o realiza un trabajo. Pero los planes acá en Cava y Gran Buenos Aires, o sea, no es a cambio de nada, o sea, la gente lo recibe gratuitamente. Yo creo que ahí está el gran problema. O sea, el hecho de dar sin esperar nada a cambio, o sea, que nada se aporte al país en general. Bueno, hoy están anunciando, para grabar todo, están anunciando que aunque no tengas todos los años de aporte ni la edad, te puedes jubilar. O sea, la ANSES ya está quebrada. Eso es más déficit, porque el Tesoro termina cubriendo el déficit del ANSES. No, lo más triste es que, o sea, muchas veces mencionan que aumentan la jubilación, pero es irreal, es totalmente incierto. O sea, eso no es real. Aumenta, o sea, la jubilación para aquellas personas que se decidieron jubilar antes de tiempo. O sea, es muy contradictorio. Exacto, todo el mundo... Y lo venden, y lo peor de todo es que lo venden como si realmente lo estuvieran haciendo. Eso genera mucha bronca. En todos los lugares del mundo están aumentando la edad jubilatoria, primero porque está aumentando los años que viven las personas. No es como antes que te jubilabas a los 60 y te morías a los 70. Ahora la gente vive hasta los 90 años. Entonces tenés personas cobrando 30 años de jubilación. Y eso te funde todas las cajas jubilatorias. Entonces, en todos los países del mundo desarrollado están evaluando aumentar los años de jubilación. Primero, para poder tener más años de aporte en las cajas jubilatorias. Y segundo, porque una persona hoy a los 60 años es joven para dejar de estar en la actividad, para dejar de estar activo, para jubilarse. A mí no me gustaría estar a los 60 años, dejar de trabajar. Porque soy una persona joven. Y acá no, al revés, acá te bajan a los 50, te quieren bajar a los 55 años. Pero aparte a la vez no tiene respaldo de eso, no hay respaldo de eso. No, porque cada vez tenés menos activos, primero porque se jubilan, y después porque tal vez hay mucha gente que trabaja y trabaja en negro, entonces no aporta. No te dan las cuentas. Claro, sí, tal cual, no hay respaldo de nada.
independientemente de... Siguen por el mismo camino, ese es el gran problema. Yo creo que, a ver, uno puede llegar a un límite, va a llegar a un límite que ya está, ya no sabe dónde sacar, digamos. No. ¿A quién más le va a sacar? Bueno, por eso hay que achicar lo primero que hay que hacer es achicar el tamaño del Estado. Achicar el Estado, tal cual, sí. Es que realmente es una realidad. Hay Vos tenés que que... achicar el Estado y generar empleo, porque claramente, o sea, hay mucha gente que está agarrada a eso, y el problema es que, ¿cómo sacás eso? O sea, ¿cómo o sea, le cambias la mentalidad a la persona que vivió de arriba toda su vida a que ahora más tiene que trabajar? O sea, es complicado. Yo lo entiendo, o sea, desde mi punto de vista, yo, por ejemplo, yo soy laburante, yo no entendería una vida así. Pero yo creo que del otro lado, la persona que vive eso, ¿cómo le cambias esa mentalidad? Que vos la regaste por 30 años. Pues Sí. esto es una mentalidad de hace 30 años, o sea, lo vienen alimentando. Profe, hay que echar a Barrera del laburo que tiene en el Estado. Es bastante triste, la verdad. Sí, el tema de la mentalidad es complicado, es verdad. Sí, bueno, pero no es imposible. Yo creo que hay como un cambio, bueno, de la gente que quiere trabajar, pues ya el plan tampoco les alcanza. Y la Lo más única cómico manera... es que, no sé si vos te das cuenta, pero por ejemplo, ambas políticas, tanto Cambiemos como, perdón por meter en política, tanto Cambiemos como kirchnerismo son socialistas, o sea, tienen el mismo planteo en realidad. Es como que discuten entre ellos, pero a la hora de votar votan lo mismo. No, sí, por eso te digo, es más allá de, no importa si el gobierno de Macri, el de Cristina, o el de Néstor Kirchner, o el de Alberto. El gasto del Estado, con planes y toda la bola. Bueno. Pasa que si les preguntás, ellos son completamente diferentes. Claro, tal cual. Ese es el tema. Es lo que se vende. Total, a la hora de votar ellos votan para el mismo lado. Exactamente. Bueno, pero ven que en provincia, en Capital Federal, la cantidad de votos que tuvo Espert o Milei habla de un cambio, me parece, como que... Sí, yo creo que en Cava se notó mucho, o sea, que creo que en realidad apostaron a Milei porque, bueno, es una realidad también que Espert es medio panquequiano, se podría decir. Pero sí, Milei sí tiene su ideología, o sea, respecto a, digamos, es más nosotros, digamos, yo es más persona, no tan político. Vos fíjate también igual que la gente cambia, no sé si lo vieron en Crónica, que entrevistaban a gente de la Villa 31 que salía diciendo votamos a Milei. O sea, sí. La gente está cambiando, se están cagando de hambre. Para mí, yo realmente, viste que hay gente que te dice ya como que la economía está que ya no tienen dónde sacar plata. Entonces, o sea, va a llegar un momento que aunque den planes, los planes no van a salir tampoco. ¿Qué es lo que está pasando, digamos? Claro, pero además el plan es para que coman, la gente quiere progresar, la gente quiere tener su propia casa, quiere tener una casa segura donde pueda criar a los hijos y no que te entren cada 2 segundos. La gente, más allá, como que para mí quiere progresar, no quedarse comiendo un choripán y bueno, listo, que me alcance apenas para fin de mes. O sea, para mí Milei lo que impulsa es eso, Milei impulsa el cambio, y está bien. O sea, son las posiciones de cada uno, te pueden decir que el chabón es un enfermo que va a gritar a la tele, pero el tipo, es como si vos, es más humano. O sea, los políticos no son humanos, son unas ratas de alcantarilla que literalmente no sé cómo mierda, no les pasa nada viendo tanta gente hecha mierda. Vas al Congreso y la gente está destruida. Y nosotros también, ¿entendés? Más allá de que, bueno, tal vez algunos tenemos una mejor posición. O sea, la pandemia nos pegó duro a todos, y los políticos es como si les chuparan huevo, van y te hacen fiestas en Olivos, y nada, ¿viste? Y se pasa por el orto que los familiares que se te mueren no los podés ni ver. En cambio, Milei para mí lo que tiene es que el chabón es un chabón sincero y que quiere mejorar. Y bueno, yo prefiero creer en Milei y que realmente es más humano y confundirme que volver a creer en estas ratas inmundas a las cuales obviamente no les importamos, porque, o sea, llega un punto que te das cuenta, solo los maneja la plata y el poder y esa enfermedad mental de no querer prosperar, de ser un país que tiene todas las posibilidades y se queda estancado y es una mediocridad, ¿entendés? Y además Argentina lo que tiene es que tiene suerte. Vos fíjate que lo decía Yani, o sea, en 2002 pudimos salir con lo de la inmobiliaria. Siempre tenemos un ojete que podemos, no es que somos Venezuela, pero no activamos, o sea, no hay una mentalidad de decir, loco, quiero mejorar, quiero un país digno, quiero ser potencia. ¿Por qué no podemos apuntar a ser potencia, viste? Es como que parece que es mala palabra, pero bueno, sí metemos en política igual. El mérito es mala palabra también.
Claro, el exitoso es castigo, ¿entendés? Como a Messi, ¿viste? Acá para aportar todos los temas. El exitoso, el que tiene una mente grande, se lo castiga, y que es un dictador. O sea, yo hace poco vi que se dio una noticia que porque Milei se le decía que podemos ser potencia, decían, ay, no, pero que habla como un dictador. No, loco, yo quiero ser potencia, yo quiero ser un país que está en el primer nivel, no esta mierda que siempre estamos con una mano adelante y una mano atrás. Pero bueno, viste, son las posiciones de cada uno. Bueno, hasta el golpe del 30, Argentina estaba en el top 10 de países más ricos. Y el golpe del 30 es donde apareció Perón. Bueno, tal cual. Ahí te das cuenta la historia. En el 43. No, en el golpe del 30 ya, no fue uno de los protagonistas más importantes, pero ya estuvo Perón en el golpe del 30. Y pensar que en la sala lo venden como un salvador, eso es lo peor. O sea, ¿cuánto tiempo sea, no? Lo que pasa es que, bueno, están contando la historia y está media transgiversada. Como... Está transgiversada, lamentablemente, así. Es lo que venden y lo peor de todo es que lo que alimentan el tiempo. O sea, es muy difícil, o sea, lograr salir después de ese empaque, porque, o sea, mucha gente ya lo tiene arraigado. O sea, ya realmente lo tiene arraigado desde chico. O sea, desde chico, o sea, estás con el himno Perón, Perón, qué grande sos. O sea, bueno. y en realidad que es un desastre, ¿sabes lo que hizo? O sea, porque tranquilamente podemos apuntar a una cosa mucho mejor que lo que apuntó y nadie lo puede ver, o sea, eso nadie se da cuenta y lo dejan pasar. Bueno, una de las cosas que explican que Milei haya tenido tantos votos entre los chicos de 16, 18, 20 años es porque esa generación no vivió, digamos, la época dorada de Néstor Kirchner, 2003, 2004, 2005, y tampoco la de Perón. Su recuerdo es la decadencia de los últimos 10 años que tuvo Argentina. Por eso no votó ni al kirchnerismo ni al macrismo. Tal cual. Es que, bueno, lo mismo, kirchnerismo y macrismo, es socialismo, o sea, y el socialismo es esto, o sea, es subsidio, plan, o sea, y generar más déficit del Estado. O sea, no sirve. A la larga se termina fundiendo. Sí, para mí hay que vender YPF, hay que vender bienes argentinas, hay que vender todo. Achicar todos los ministerios que hay, todas las secretarías, hay todo de esa idea. De un Estado chico y un sector privado grande. Que es la única opción. O sea, vos fijate que Menem triunfa y logra el 1-1, independientemente de lo que pasa después, sin meternos en las internas, porque privatizó. Es que ese es el problema. Cuando Macri lo quería hacer, Macri se mandó muchas cagadas, pero quiero decir,